modificar y visualizar materiales por medio de la transacción MM02 y MM03 respectivamente. En esta oportunidad vamos a ver cómo poder modificar un material que ya ha sido creado anteriormente por medio de la transacción MM02. Si aún no sabes cómo crear el material, te invito a ver el video anterior que te lo dejo en la parte superior derecha. Allí tendrás toda la información. Una vez hecho esto, si necesitamos alguna modificación en nuestro pedido, lo que podemos hacer es ir al cuadro de comando y allí podemos indicar la transacción MM02 o desde el menú SAP en logística, gestión de materiales, maestro de materiales, material, modificar, y aquí encontraremos la transacción MM02 inmediatamente. Damos doble clic y aquí lo único que nos solicita es el número de material el cual creamos en el video anterior. Una vez ya lo hayamos indicado, vamos a dar Enter y seleccionamos las vistas que necesitamos modificar. En este caso tomaremos solamente datos base 1 y damos Enter. En esta oportunidad realizaremos un cambio de peso bruto. En vez de que sean 10 kilogramos, indicaremos que son 20 y además que tiene un volumen de 40 metros cúbicos. Una vez agregadas estas modificaciones, guardamos y como podemos ver en la parte inferior izquierda ya ha modificado el material. Si deseas visualizar el material o las modificaciones de este, puedes ingresar entonces desde la transacción MM03, ya sea ingresándolo directamente desde el cuadro de comando o desde el menú SAP en logística, gestión de materiales, maestro de materiales, material, visualizar, y aquí podremos ver la transacción MM03, visualizar estado actual, y damos doble clic. Una vez aquí indicamos el material que deseamos visualizar, damos Enter, seleccionamos las vistas que queremos visualizar, damos Enter y ya podríamos ver el material que hemos creado o las modificaciones que hemos realizado en el mismo. Y eso sería todo. Espero que les haya servido mucho esta información. Si deseas ver cómo crear el material, podrás ver el video aquí. Y si lo prefieres, también puedes ir a este canal, suscribirte, ya que estaremos subiendo muchos más videos de tu interés. ¡Hasta la próxima!